Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. Como pudieron haberse dado cuenta por el inicio, hoy voy a hablarles sobre Los Watson y Sanditon, escrita por Jane Austen. Y Los Watson son dos novelas inconclusas escritas por la autora. Estas eran las últimas novelas que había que leer para el Jane Austen Challenge. Ya concluyó, solo era durante el mes de junio y julio. Me siento un poco triste de que ya no haya más que leer de la autora, pero a la vez me siento satisfecha. Pude cumplir con el reto de leer un libro de Jane Austen por semana para poderlo ir reseñando. Este en teoría debió haber salido la reseña el lunes, pero se me juntaron muchas cosas, entonces no pudo salir, por eso está saliendo hoy domingo, pero no por eso pierde como la validez de lo del reto, porque este yo lo leí la semana pasada. Los Watson y Sanditon son dos novelas que fueron escritas en distintos periodos. Watson fue escrita durante un periodo en el que la familia de Austen estaba viviendo en Bath, una ciudad que a Jane Austen nunca le gustó y particularmente no era su ciudad favorita, pese a que ella la describe mucho en todas sus otras novelas. Y Sanditon fue una novela que ella inició su escritura cuando ya estaba enferma, entonces lo que la privó de concluir esta novela fue la muerte. En el caso de los Watson, pues en realidad no sabemos el motivo real por el cual no la concluyó, quizás fue un proyecto que inició y no le convenció lo suficiente. Voy a hablar primero de los Watson, que voy a ser más breve que en mis videos normales del Jane Austen Challenge, en el que me gustaba como expresarme bastante de las historias, de los personajes, pero como estas son dos novelas inconclusas, pues yo creo que todo es un gran spoiler, entonces pues sí es como complicado hablar de la historia sin mencionarlo todo, y si les interesa leer estas dos pequeñas novelas, aunque estén inconclusas, creo que tiene un valor importante si son amantes de la literatura de Jane Austen, aunque sí les advierto que no se encariñen lo suficiente con la historia porque evidentemente no va a concluir. Los Watson nos cuentan la historia de la familia Watson. La historia comienza cuando nuestra protagonista Emma Watson, por si pensaban que el nombre de la actriz que hizo a Hermione Granger era muy genial, bueno, Jane Austen ya lo había mencionado antes. Emma Watson estuvo viviendo con su tía durante casi toda su niñez y fue criada por su tía como una hija, porque los Watson pues eran una familia pues de bajos recursos. Hasta que su tía decide volverse a casar con un irlandés, se va a vivir a Irlanda y el irlandés, el nuevo marido, no quería que Emma se fuera a vivir con ellos. Por lo que Emma regresa a su casa y ahí es donde inicia la historia. Emma conviviendo con sus hermanas a las que no ha visto en muchísimos años. Ella es la hermana más joven, Emma. Entonces su hermana le empieza como a mencionar algunas de las cosas importantes que tiene que saber del pueblo al que acaba de llegar, de las costumbres del lugar y de cómo el que haya sido invitada a una fiesta, a un baile, es algo muy importante porque al no tener ellos una gran fortuna, pues tienen que hacer buenas relaciones. Y la historia inicia cuando ellos van en una carreta rumbo a un baile, donde Emma está invitada. También está invitada la hermana, pero como el papá de Emma está bastante grave de salud, está muy enfermo, pues su hermana decidió que Emma, al ser nueva, era la que tenía que tener la oportunidad de convivir en este baile, conocer nueva gente, que la gente la conociera, y ella así cuidaba a su papá. Es todo lo que voy a mencionar de los Watson, porque evidentemente no concluye la historia. Es una historia con la que yo inicié la lectura muy contenta, me iba gustando, tiene todo este estilo de Jane Austen y sabes que es de Jane Austen porque repite muchos de los personajes que ella suele utilizar en todas sus novelas, como lo es Emma, como lo es Jane, como lo es Elizabeth. Entonces repite como varios nombres y eso es algo curioso, pero lo interesante es que al menos como en todas sus novelas siempre todo gira alrededor de una protagonista. Aquí al parecer el título de los Watson era como una reflexión de que esta vez iba a tratar de una familia, del conjunto de la familia. Entonces eso se me hacía muy interesante, pero bueno, es una novela inconclusa. Por otro lado, Sanditon, esta es una novela que pues tristemente Jane no pudo terminar porque pues murió, pero tenía mucho potencial en el sentido de que esta vez nos habla como del lugar. Normalmente Jane Austen solía hacer mucha referencia a lugares, a pequeñas ciudades en las que ella tuvo como
relación, pero Sanditon es el protagonista de esta novela. Aunque tenemos a un protagonista que es el señor Parker, que la historia inicia cuando el señor y la señora Parker van en una carreta en búsqueda de un médico para Sanditon. Ellos tienen un accidente y el señor Parker termina muy herido, por lo que el lugar en donde tiene el accidente pues está cercano a una casa donde vive la familia Heywood. El señor Heywood en automático corre a auxiliar al señor Parker, y esta estancia en la casa, que se supone que iba a ser como de una noche, se extiende a 15 días. Los Parker y los Heywood comienzan a hacerse bastante amigos, y el señor Parker le comenta al señor Heywood que le haría muy feliz que lo pudiera visitar en Sanditon, que es como donde él vive, y Sanditon es como el proyecto de Parker, que consiste en generar un espacio en donde la gente pueda ir a tomar el sol, a tomar el clima de playa y por supuesto a curarse de las enfermedades, porque Sanditon es una costa, hay mar, entonces él quiere hacerlo como una especie de sitio de retiro para que la gente vaya y pues mejore su salud gracias a la brisa y al mar y al clima que hay ahí. En la historia, bueno, el señor Heywood menciona Jane Austen, que pues es una familia muy numerosa, entonces no suelen viajar mucho, pero tras la insistencia del señor Parker, pues ellos acceden a que su hija mayor, Charlotte Heywood, sea quien los acompañe para visitar Sanditon. A partir de ahí empieza la historia, cuando los Parker regresan a Sanditon después de que el señor Parker ya se recuperó, y se lleva a Charlotte con ellos para que conviva en este nuevo lugar. Es una historia que a mí me gustó bastante y creo que de haberse terminado hubiera sido una propuesta muy diferente y muy interesante. Creo que habría sido una gran novela, porque esta vez los protagonistas no son las personas, el protagonista es el sitio, el lugar, como todo lo que significa para el señor Parker y cómo lo quiere convertir en un proyecto, cómo su idea es que sea un lugar en donde pueda haber convivencia, pero sobre todo donde lo más importante es la cuestión de la salud. Eso es algo que me resultó muy curioso y que a mí en lo particular me gustó bastante. Creo que tanto los Watson como Sanditon son importantes para leer. Si ya iniciaron a leer toda la obra de Austen, pues no se pueden perder la oportunidad de leer estas dos, aunque se decepcionen porque no concluyen. Pero en el caso de los Watson, viene al final como un fragmento que escribió Cassandra, que fue la hermana de Jane Austen, porque Cassandra era como su única confidente. Jane Austen, como saben, venía de una familia de muchos hermanos y solo eran dos mujeres, era Jane y Cassandra, por lo que eso las volvió muy unidas. Entonces la única que sabía como de qué iban a tratar las historias y en qué iban a concluir era Cassandra, por lo que ella, cuando el hermano de Jane decidió publicar los Watson, Cassandra dejó un último párrafo en donde ella explicaba cuál iba a ser el final de la historia. Entonces ya tú te puedes imaginar cómo continuaría la historia, o como es mi caso, que planeo hacerlo en algún momento de mi vida, hacer como una especie de final para la historia, continuar la historia, pero siento que todavía no tengo la preparación para tener un final digno para mí. Por otro lado, los Sanditon me gustó bastante porque es algo distinto, pero sí se nota como un poco la madurez de la autora, de cómo ya fue evolucionando con respecto a su escritura. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Me siento muy triste porque ya es el último video del Jane Austen Challenge, pero al mismo tiempo me siento orgullosa de haber logrado cumplir el reto. Gracias a Mikey, que propuso este challenge. Me gustó mucho la dinámica y estoy contenta de que tanto él como yo y como quienes hayan continuado con el challenge hayan tenido la oportunidad de leer o releer toda la obra de Jane Austen, que yo creo que en ningún momento es una mala idea, no te decepciona, no te aburre, es maravillosa la mujer. Entonces yo los invito a que lean sus obras y ya saben que todas mis redes sociales se las dejo aquí abajo en la cajita de la descripción. Ahí estoy muy activa en Instagram, constantemente publicando fotos o datos curiosos sobre los libros que voy leyendo. Ya sabes que si eres nuevo en el canal y te gustó mi contenido, te invito a suscribirte en el botón que te dejo aquí. Aquí te dejo una encuesta para que votes por la reseña de la próxima semana. Aquí te dejo el video anterior del Jane Austen Challenge. Y aquí te dejo un video aleatorio para que vayas y te entretengas en el canal. Yo soy Jay Sanz. Te mando un beso y te veo la próxima semana en un nuevo video.